Siempre Dios nos ha hablado, es obvio, pero bueno, muchas veces creemos que no, muchas veces sentimos que no. Dios en el Antiguo Testamento habló de muchas formas, se presentó de muchas formas, por truenos, por la zarza, como Moisés, en el monte, con grandes rayos. Se presentó de muchas maneras para hablar con su pueblo. Y había una distancia. Dios estaba allá y había que ir al sumo sacerdote para llegar al Señor, y el sumo sacerdote era el que entraba al lugar altísimo, santísimo y nos representaba. Esa separación era porque el pecado no permitía al Señor, o no nos permitía a nosotros aproximarnos al Señor. Con Jesús todo eso cambia. Una vez que viene Jesús y vive dentro nuestro, está en nosotros, cambia. El Señor ya nos habla directamente a nuestro espíritu. Lo vivimos a Jesús, lo sentimos a Jesús, y si lo aprendemos a escuchar y nos dejamos guiar por Él, es Jesús quien hace, quien debe hacer, es Jesús quien nos debe guiar en nuestra vida, y aprenderíamos y reconoceríamos de su voz, aprenderíamos un montón de cosas, como Dios nos iría guiando en cada situación y en cada momento. Nosotros por ahí sentimos que es natural, que muchas veces Dios nos deja, nos abandona, que no lo escuchamos, no nos dejamos guiar por Él, pero porque no nos tomamos a veces el tiempito necesario para estar en su presencia. Ese momento especial en que el Señor, cuando nosotros abrimos nuestro corazón, está allí presente y empieza a hablarnos audiblemente para cada uno de nosotros. Seguramente acá lo que estamos presentes tendríamos muchos testimonios para dar de la palabra de Dios, de la voz de Dios, guiándonos, alentándonos, fortaleciéndonos, diciéndonos: tranquilo, seguí, yo estoy ahí, no te sostengo. Y Jesús diciendo: vos podés con tu carga, porque yo cargué la cruz por vos, te limpié, te sané, te perdoné, y estoy ahí para vos. Y nosotros debemos estar también para Jesús. ¿Para qué? Para que Él obre a través nuestro directamente. No con nuestras fuerzas, con la fuerza de Jesús, con la fuerza del Señor. Y como decía, el Señor cambia, siempre se ha contactado con nosotros, pero ahora de otra manera distinta, ¿no? Y quiero leer un pequeño relato, una fábula, un cuento, que de alguna manera le pegué algunas adaptaciones para que ilustrar un poquito esto que estoy hablando, ¿no? No es muy largo, así que espero que no se aburran y leerlo bien. Dice: había una vez en un valle ruidoso una joven llamada Eliana. Ella vivía en una ciudad donde todos hablaban al mismo tiempo. Los consejos, las órdenes, las noticias y los gritos llenaban el aire desde el amanecer hasta el anochecer. Eliana, por costumbre, escuchaba a todos menos a sí misma. Un día Eliana se sintió profundamente cansada, sentía una inquietud en el pecho, una especie de nudo que no le permitía ser feliz, aunque seguía todos los consejos que le daban. Decidió caminar hacia las montañas, lejos del bullicio, buscando un poco de paz. Tras horas de ascenso encontró un viejo templo de piedra olvidado. Al entrar, el silencio la envolvió. No era un silencio vacío, sino un silencio lleno de presencia. Se sentó en el centro del templo. Al principio el silencio le dio miedo, sin voces externas que la guiaran. ¿Qué debía hacer? Su mente empezó a gritar sus inseguridades. No sabrás decidir, te vas a equivocar, no puedes. Recordé una frase vieja pueblerina que decía: la voz interior es como un pájaro azul que solo canta cuando el bosque está en calma. Eliana cerró los ojos y respiró profundamente, intentando ignorar el ruido de sus propios miedos. Se enfocó en su respiración, tal como enseñan muchos relatos de atención plena. Pasó el tiempo y de repente, debajo de sus pensamientos ruidosos, escuchó un susurro suave que no venía de afuera, sino de su interior. Era una sensación de certeza, una calma que le daba paz, que le decía: ya sabes la respuesta, confía en lo que sientes en tu corazón, no en lo que escuchas afuera. Esa voz era clara y directa, a diferencia de sus dudas, que eran confusas. Eliana se dio cuenta de que el nudo en su pecho se aflojaba. Reconoció ese susurro. Era el Espíritu Santo que moraba en su interior, que había estado ignorando tanto tiempo. Al regresar a la ciudad,
el ruido seguía ahí, pero Eliana ya no se sentía perdida. Ahora escuchaba a los demás, pero antes de actuar consultaba con su silencio interior. Había aprendido a reconocer esa voz divina, esa voz interior, y ya nadie podía silenciarla. Cuando yo leí esta fábula, digo, es así, vivimos en un mundo que nos invade con ruido, con sonido, estamos invadidos permanentemente, que no nos deja. Aún cuando vamos a orar, cuando estamos en la soledad, les ha pasado, me pasa, que por ahí me inundan pensamientos, que digo, estoy hablando con el Señor y empiezo a pensar en lo que hice, que lo que no hice, lo que tengo que hacer, lo que tengo que dejar de hacer, y ni hablar si escucho ruidos afuera, por ahí levanto la vista y me disperso. Porque estamos inundados permanentemente de sonidos, que no nos dejan escuchar la voz de Dios. Dios en algún momento hablaba como estruendo y lo puede seguir haciendo, de hecho, habrá casos que lo haga. Pero hoy día el Señor es más un susurro apacible, como le pasó a Elías cuando se escondió en la cueva luego de huir y estaba deprimido. Creyó que el Señor en una tormenta, en un terremoto, en un fuego que había sucedido iba a hablar y no. ¿Cuándo se dio cuenta que el Señor habló? Cuando hubo un silbido apacible. Habló a su corazón, habló a su mente, habló a su ser. Y es ahí donde nosotros debemos focalizarnos, en ese silencio, en esa intimidad con el Señor que nos permite escucharlo, porque no va a gritar siempre. Va a ser una voz audible en tanto y en cuanto nosotros lo dejemos que salga adelante. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús dijo, mis ovejas me conocen, yo las conozco, escuchan mi voz y me siguen. Pero para que nosotros podamos reconocer al Señor, una de las condiciones para poder orar y todo es conocer su palabra, estudiar la palabra, hacer lo que estamos haciendo ahora, congregarnos, escuchar, compartir, estudiarla, indagarla, buscar, preguntarle al Señor, preguntarle a los que saben, aprender para que el Señor pueda obrar a través de su palabra y nosotros poder discernir si es la voz de Dios o no es la voz de Dios. Y lo seguimos al Señor, como dijo Jesús, porque como buen pastor sabemos quién es Jesús, pero eso se da con el aprendizaje de quién es Él. Cuando aceptamos a Cristo, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, viene Jesús a morar en nosotros. Lo tenemos, somos templo, pero tenemos que aprender de su palabra para poder discernir cuáles son las voces y cuál es su voz, y conocerlo y seguirlo, como dice Él. Dice también en Hebreos, el autor de Hebreos dice en 1:2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy en día Jesús nos habla directamente. Cuando muere y se rasga el velo, se abre ese camino hacia el lugar santísimo. Nosotros podemos ingresar tranquilamente y el Señor nos va a hablar y podemos compartir con Él. Es otro tiempo, es un tiempo íntimo, es un tiempo hermoso, es un tiempo distinto, es un tiempo de gracia que estamos viviendo y tenemos que aprender a valorarlo, a sentirlo y dejar que sea Dios el que hable en nuestras vidas. Porque ¿por qué tantas voces nos invaden? ¿Por qué el enemigo nos invaden con el no poder, no saber, no querer, mirar lo que hizo Dios? Como algunos acá se han accidentado y probablemente el enemigo pudiera aprovechar esa situación u otra, perder un trabajo, y enrostrarte que Dios te ha abandonado, te ha dejado, que te está castigando, porque le permitimos al enemigo, o nos permitimos a nosotros mismos tener esos pensamientos porque le hacemos espacio. Ese espacio que debiera ocupar Jesús, porque Él es el que nos va a decir, vos podés, esto es momentáneo, yo te doy la fortaleza, tiene un propósito, o le vamos a dejar que tenga un propósito. Jesús te va a decir siempre palabras de aliento, palabras que dan paz, palabras que dan gozo, palabras que nosotros podemos tomar y aplicarla a nuestra vida de una manera increíble. Pero eso no se va a dar si nosotros le permitimos a todas estas voces que a veces tenemos, estos ruidos externos, invadirnos, porque nos descolocan, nos desubican, nos sacan del eje. Yo tuve un problemita anteayer, iba a trabajar en el auto y voy en un semáforo, voy llegando al auto que está adelante
y se me cruza una moto y se me planta al lado y quedamos los dos pegaditos. El muchacho, digo, no sé ni quién era, se vuelve un poquito para atrás, me pega en el vidrio y me empieza a decir de todo. ¿Por qué lo había encimado? Que esto, que el otro, cuando en realidad sé que había estado bien, viene por la derecha encima. Una parte interna, hubo voces dentro mío que me decían, reaccioná, contestale, bajé el vidrio y contestale. Podría haber habido otra voz si yo contestaba que dijera bajate, porque me invitaba a pelear. Pero no sé, viste, no me dejé llevar por esas voces y la verdad, lo ignoré, le dije está todo bien, que siga, apacigué. Se fue el muchacho este y la verdad me fui tranquilo, me fui bien porque escuché la voz correcta. Porque si no lo hubiera hecho, probablemente corría todos los riesgos del mundo. No podría estar compartiendo la palabra con ustedes hoy, porque no tendría la autoridad para hacerlo. Bien podría estar en la cárcel, me hubieran pintado los dedos, no sé, o lastimado quizás. Tantas cosas es porque nosotros no escuchamos la voz correcta. La voz de Jesús, la voz del Espíritu Santo. Él es el que nos va a guiar a puerto seguro, a camino seguro. Y que el resto, bueno, es como este muchacho le decía lo mejor, se fue con su moto, entonces sabe cómo sería su vida, qué problemas tendría, qué le hubiera pasado, qué situación estaría viviendo, no lo sé tampoco. Por ahí uno juzga rápidamente y no sé cómo estaría él, ¿no? Yo estaba bien, estaba tranquilo y después seguí trabajando, no tuve ninguna implicancia ni nada. Pero es una situación que vivimos todos, Daniel. Quién más, quién menos, que no ha tenido problemas. Y tampoco no podemos decir, o nadie podría decir, no, yo enseguida estoy santo y le decís lo mejor, nada, por ahí se te cruzan vocecitas que te dicen reaccioná, hacer, contestar, te invaden esas voces. Bueno, cuando nosotros le permitimos, como vengo diciendo a Jesús, que sea Él el que obre, el Espíritu Santo que obre, hacemos lo correcto. Y nos vamos tranquilos, nos vamos en paz. Esas son las decisiones que valen. Y esas son las decisiones que a veces cuando tenemos que hacer algo, tomar hacer una reacción o definir algo en nuestra vida, tenemos esos dos caminos y qué hacemos, lo hago, no lo hago. Si escuchamos la voz correcta, vamos a sentir paz. Va a ser de bendición, va a ser bueno para nosotros. Cuando nosotros nos dejamos guiar, aún por nuestra propia voz interior, una voz medio egoísta que tenemos, y por ahí dejamos a Dios de lado y decimos, bueno, yo sé que no está tan bien lo que voy a hacer, pero lo hago, total, no pasa nada. Bueno, esa vocecita interna que quizás sea el enemigo que por ahí dice, yo estoy distraído haciendo otra cosa, no le dije nada. Esa voz tenemos que acallarla, permitirnos escuchar la voz correcta, la voz que te dice, no lo hagas, está mal. ¿Cuántas veces nos ha pasado también? Eso a mí me ha pasado en lo personal, diariamente, en situaciones de la vida diaria, que uno va caminando y dice, hago o no hago tal cosa, o hasta el orar. Por ahí tendría que orar y empecé a sentir esa vocecita que dice, che, tenés que orar, tenés que orar, tenés que orar. Y vamos, no, me voy a hacer el café, después oro, y te hace el café y te vuelve la vocecita, tenés que orar. Esa es la voz del Espíritu Santo. Esa es la voz que te guía a lo bueno, por supuesto, porque está la otra voz que te dice, tómate el café, prendete una peli, poné algo, o léete un libro X, o seguí trabajando, capaz que no sea nada malo, pero seguí tu vida, que está todo bien. Esa vocecita es la que nos confunde, que nos causa después inquietud, porque después me ha pasado, que lo he hecho, y después al rato digo, uy, no oré, y me siento inquieto, me siento incómodo, porque sé que no lo hice. Y bueno, y esa es la voz que confunde, es la voz propia mía, interna, esa vocecita medio egoísta que uno tiene y dice, yo hago lo mío, o es la voz del enemigo que, listo, triunfó porque te sacó del eje. Por eso es importante para nosotros tener una comunión interna con el Señor permanente, diría. Dejar que el Señor fluya. Y Dios, Jesús va a fluir a través nuestro. Si nosotros le permitimos que obre. Así que no lo voy a hacer mucho más largo. ¿Cómo reconocemos la voz del Señor? Como dije entonces, por medio de su palabra, aprendiendo, vamos conociendo al Señor profundamente porque tiene la palabra de Dios muy rica, muy amplia, es sabia, es única. Nos va a dar paz interior. Si permitimos, buscamos esa paz, vamos a encontrar al Señor en esa paz también.
¿Cuánto nos ha pasado también que hemos ido a un lugar por ahí en las sierras, nos hemos puesto en algún lugar que tenemos una vista panorámica y decimos, te asombra, la verdad te llena y vos decís, oh, qué belleza, esto lo hizo el Señor y lo disfrutás y vos sentís dentro tuyo ese disfrute. Bueno, eso es el obrar del Espíritu Santo, así obra el Espíritu Santo. Vos admirás todo lo que Dios hace y dejás de mirar todas las cosas que por ahí no están bien porque nos tendemos a mirar lo que no está bien. En todas las situaciones de la vida tendemos a mirar lo malo y no lo bueno. Y nos vamos mal, nos vamos amargados, nos vamos criticones, rezongones. ¿Por qué? Porque admiramos eso que no está bien. Dejemos que sea Dios quien lo corrija, dejemos que sea Dios quien lo arregle, y admiremos lo bueno. Llenémonos de lo bueno. Y cuando empezamos a llenar de lo bueno, esa paz, ese gozo interno cambia nuestra vida. Absolutamente. Ya es otra imagen. Es otro. ¿Qué es lo que yo hablaba en estos días con los muchachos acá, los Olivares, la familia? Le digo, los admiro porque han pasado una situación de cosas. En mi casa lo he dicho. Desde que salieron de su Venezuela natal hasta este momento, un montón de cosas. Y vos lo ves firmes, vos lo ves con Dios y vos lo ves cómo hablan y cómo comparten y cómo ellos siguen adelante. Es admirable. Y eso es la paz interior, eso es conocer al Señor, porque también hay que conocerlo, conocer de su palabra. No hace falta recitar versículos o no, es conocerlo, es vivirlo. Es como decíamos el otro día en el DBS, comer el librito del Apocalipsis es tomar el evangelio de ese librito, tomarlo y meterlo dentro nuestro y vivirlo. Es tener a Jesús dentro, directamente Jesús dentro nuestro. Que sea Jesús quien viva a través nuestro y haga. Y, por supuesto, nuestra vida van a cambiar absolutamente. Para terminar, entonces, nosotros tenemos que aprender a cultivar la relación con Dios. Es fundamental. Si no hay una relación personal única, íntima con el Señor, es difícil escucharlo. Es muy difícil escucharlo. Porque todas las voces extrañas van a ganar. Orar, por supuesto, el orar es hablar con Dios, darle gracias, adorarlo, es olor fragante para el Señor, dice la oración de los santos. Los santos somos todos ustedes. Por supuesto que en el orar también hay que saber callar y prestar atención al Señor, porque el Señor tiene mucho para decirnos. El Espíritu Santo está ahí y tiene mucho para decirnos. En ese momento o en otro momento, a través de, podría ser un familiar, un amigo, no sé. Dios obra de muchas maneras, pero hay que aprender a escucharlo. Y eso se da con el diálogo. ¿Cómo conozco a una persona yo? Hablando, mirándola a los ojos, hablando, escuchando su voz, compartiendo y haciendo un feedback, interrelacionándome. Así conozco a una persona. Yo no puedo decirme amigo de nadie ni que conozco a nadie si solamente lo saludo y paso de largo. Casi te diría que es un vecino. Y a veces cometemos ese error con Dios, lo dejamos como un vecino. Lo saludamos amablemente, pero pasamos de largo. Y Jesús quiere ser más que un vecino. Quiere ser nuestro mentor, nuestro guía, obviamente nuestro Padre. Quiere que seamos partes de Él y Él ser parte nuestra. Jesús quiere eso. Y por último, dejar que sea el Señor que obre, que nos inunde, que nos llene y sentirlo y vivirlo. Sentirlo a Jesús. Se siente Jesús. Se siente. En cualquier situación, vaya que las pasamos, como las pasaron los Olivares, los Pedraza, nosotros, acá Mel, Darío, vaya que pasamos, Mati y Hanna, para no dejar a nadie afuera, Gustavo, pasamos situaciones que podríamos también contar, ¿no? Pero si nosotros nos llenamos de Jesús, podemos. Pero no por nuestra fuerza, por esa fuerza interna que Él nos da, porque Él va a obrar a través nuestro. Dios lo bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí unánimes en este hogar, Señor,
que abre sus puertas para recibirnos, para compartir momentos de adoración, de alabanza, de oración, de palabra, para confraternizar. Gracias, Dios, por tu amor para con nosotros. Gracias, Jesús, por estar allí, Señor, por alentarnos, por traernos, por curarnos, por sanarnos, por darnos felicidad, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Somos iglesia, reino de